Ok, bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, con la intención de pluralizar lo que es el conocimiento de esto que se llama psicología. Una vez más nos acompaña Jorge, eh, Jorge Urias, un buen amigo y un gran entendido de los temas de la psicología. Ahora estrenando nueva localización, ¿verdad? Y bueno, si escuchan los truenos de fondo es porque Guadalajara ha estado muy lluvioso últimamente y nos estamos inundando, ¿verdad? Es la madre naturaleza que nos está bendiciendo. Ujú. Sí, bueno, queríamos eso. Entonces está Yo no, chido. pero la mayoría de la Ah, gente sí. yo estaba harto del calor. Bueno, el tema que nos compete el día de hoy es ahondar una segunda parte sobre lo que ya habíamos tratado anteriormente, hace como un mes, ¿verdad? Que habíamos empezado este podcast, pero que por temas lo habíamos dejado. Y este capítulo lo titulamos mitos sobre el psicoanálisis y sobre la terapia conductual, cognitivo-conductual y todas sus derivantes de la ciencia psi, ¿no? Bueno, tenemos por allí unas propuestas de mitos que hemos sacado, recolectado a través de la experiencia y a través de señalamientos que se le han hecho a las teorías para poderlos desmentir un poco, claro, desde lo que nosotros entendemos y hemos leído, ¿verdad? Entonces, pues, no sé si quieres decir algo antes de comenzar esto. Sí, no, pues agradecerles a quienes hacen por ver el video, por compartirlo y nada, la idea es que esto sea dinámico, vamos Ujú, como a leer lo que es cada mito, dar un tiempo de respuesta y después como la respectiva réplica. Igual agradecerte nuevamente el ujú. espacio y pues vamos a entrarle. Va, pues, a ver, ¿te parece si te leo uno de los tuyos ¿Ok? que has Adelante. sacado para ver cómo, por dónde le movemos, ¿no? Ujú. A ver, ah, antes de comenzar todo esto, ¿no? Entender el mito como algo que sale del raciocinio, de la comprensión natural del conocimiento, pero que sirve para efectuar una especie de identificación hacia eso que no terminamos por contemplar 100%. ¿Sí? Entonces los mitos surgen cuando no se le puede dar una razón lógica o científica a algo. ¿Sí? No porque sea mito significa que sea mentira o que sea verdad, sino que simplemente es algo que no se alcanza a explicar, ¿no? Y que, pues claro, por el común denominador de la sociedad, pues se entiende que lo que no tiene comprobación verificable es un mito, ¿no? Pero la comprobación verificable dicta o se basa dentro de las abstracciones del conocimiento humano y las abstracciones del conocimiento humano son limitadas, ¿no? Ok. Entonces, por allí empezamos, por ahí le damos y seguimos con esto, ¿no? Sí, lo curioso nada más para profundizar esto es que un mito suele estar ahí, uno lo da por verdad, por hecho, pero no alcanzas, como tú dices, a darle este estatus de que es palpable, de comprobarlo. Sin embargo, el mito alimenta esta Uh información, ¿no? -huh, Y es como el primer acceso en una opinión popular uh que -huh, tenemos hacia el conocimiento. uh -huh. Sesgado, pero al final es como un primer acercamiento. Va. Entonces, a ver, el mito número uno que se habla sobre las terapias TCC, si es que es una terapia fría, distante y mecanizada, así como que aquel que va con el psicólogo de corte conductual o corte cognitivo o corte lo que sea, ¿sí? De esta índole, se va a topar con un sujeto frívolo, con un sujeto recto, cuadrado, mecanizado y que no te va a escuchar, que solamente va a escuchar el síntoma o si acaso el padecimiento que te trajo aquí, que te llevó allí y nada más. Ok, va, así es como muy típico, incluso en la carrera se habla, ¿no? Ahí vienen Mm, los cognitivo-conductuales, sí, ¿no? Que son bien cuadrados, no sé qué es eso de cuadrado, como el profesor Utón o qué, pero algo así. Se refiere como a esta parte como demasiado formal, demasiado lineal. Pues mira, yo te diría que para empezar, un terapeuta cognitivo-conductual
pues no es frío, o sea, es como en cualquier encuentro terapéutico, como con cualquier persona, llámalo como tú quieras, Ujú, transferencia, alianza terapéutica. Tiene que haber una conexión, ujú, tiene que haber un encuentro con el otro y si no hay la suficiente empatía, estas cosas básicas del rapport o simplemente ese clic que tú haces al hablar con la persona, no va a haber poder, no existe o no va a poder haber conexión, ¿no? ujú, Entonces, básicamente sí se necesita calidez. No quiere decir que vas a abrazar al paciente, no quiere decir que vas a bromear todo el tiempo, pero sí existe esta parte suficiente de te escucho, soy empático y estoy ahí para ti. ujú, Entonces, este primer mito te diría que no, es algo ujú, básico, elemental, si no, no podríamos tener un encuentro con un otro. Esto de que es mecanizado, se habla de que la terapia cognitivo-conductual, o sea, viene mucho en manuales, es muy protocolizada. Si tú checas las guías manuales en español, en inglés, algunas están estructuradas por sesión, ¿no? Son mm, eso, son guías. Al mm, final, al menos que seas un robot, al menos que apliques de librito las cosas, pues va a sonar así, pero creo que eso no te daría una efectividad realmente con el paciente. No es mecanizada, si bien tiene estructura, tiene una orientación, eh, cada paciente es un mundo, entonces esta espontaneidad, esta parte genuina se da y yo digo que se tiene que dar con el estilo de cada uno. Entonces no es algo mecanizado ni es que es A y luego sigue B y luego sigue C. Realmente hay demasiadas variables cuando estás con un paciente o con una persona. mm. Pretender controlar esas variables pues es imposible y es a mi gusto muy lógico. A ver, que luego hay, yo me he topado con psicólogos, tal cual, ¿no? Porque, a ver, hay que dejar algo en claro en esto. La psicología como tal y el psicoanálisis no se circunscriben bajo la misma lógica. Se puede entender que los dos aportan nociones terapéuticas a la persona que llega a atenderse, pero sin embargo las epistemologías son distintas, ¿no? Incluso la psicología como tal, lo que se circunscribe bajo los estatutos de cientificidad, ¿no? Algunos psicólogos sí tienden a ser muy mecanizados en su actuar, es decir, puede llegar un paciente con síntomas depresivos, ¿sí? Y irse directamente al manual a ver qué dice, qué se tiene que hacer. La pregunta que aquí me genera esto y que siempre he tenido la duda, porque los psicólogos que hablan con sus terapias basadas en evidencia siempre lo ponen de manifiesto, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa si una terapia o si un proceso, más bien, ¿qué pasa si un proceso no se adecua, si el paciente no se adecua al proceso, si el paciente no tiene resultados con ese proceso que ya está identificado que sirve? ¿Quién es el que no sirve? ¿O qué es lo que no sirve? Si, hablando en esta cuestión mecanicista Uh -huh, de irse directamente al manual sobre lo que dice cómo se trata, por ejemplo, la depresión, uh -huh. ¿no? Dice, llega un paciente con depresión y el manual dice, ah, la depresión se trata así, así dice el manual, así dice sus teóricos, ¿sí? Quien sea que diga, y yo me circunscribo a esto. Si el paciente no le sirve esto, ¿quién es el que no funciona? ¿O qué es la evidencia que no está funcionando allí? Es interesante tu pregunta. Entiendo que ves esta parte mecanizada. Si alguien literalmente sigue lo del manual, Uh yo -huh, te diría que primeramente eso sería un error clínico de intervención. uh -huh, Querer hacer terapia de manual, eso no existe. No hay terapeutas, no hay pacientes que sean de librito. Somos personas, somos seres humanos. Las guías comunes tienen que ver con una serie de investigaciones, con una serie de resultados, con ciertos procesos uh -huh, que en general te dirían que van hacia cierto resultado, pero no se aplican de forma universal todo el tiempo. Hay esta noción nomotética, uh -huh, o como más personalizada, más individualizada, uh -huh, ¿sí? Lo nomotético tiene que ver con estos signos, símbolos que vienen como desde el estatuto científico. A ver, no estamos en un laboratorio, uh -huh, ¿sí? No estamos tratando como procesos de este índole, ni somos ingenieros industriales que lleven procesos.
estamos tratando con una persona. Entonces, tendríamos que tener una visión más personalizada. Yo te diría, y vuelvo a responder lo mismo, que una guía solamente es eso, es como ese primer acercamiento, pero tendrías que generar esto que ya hemos hablado anteriormente, que es ese vínculo terapéutico. Entonces, esto nos lleva a responder la siguiente pregunta que me hiciste. Ujú. Si por alguna razón no funciona la terapia, es porque la evidencia falló, es porque falló, tendrías que ver cada caso particular, ¿no? Tendrías que revisar las variables que se están poniendo en juego, ¿sí? Si es algo del terapeuta donde no está aplicando o las técnicas o a lo mejor ciertos momentos de la terapia o no generó esta calidez o no está generando las herramientas suficientes para motivar a su consultante. Porque ojo, no sé en otros enfoques, pero por lo menos en la TCC o lo que yo he Ujú. visto, sí es mucho como de, es que el terapeuta deja de hacer cosas, ¿no? El terapeuta no puede controlar todas las variables, pero si su chamba, si lo que le corresponde no lo hace, sería una falla particular del terapeuta. Entonces le agregaríamos un valor individual, no como a esta gran evidencia que hay, sino como al caso particular. Por eso yo te diría que no podríamos universalizar los casos. Tendríamos que hacerlos ver desde una visión como más personal, más Ujú. individual. eh, ¿Qué es lo que falla? Una parte puede ser el terapeuta, otra el vínculo sobre la terapia y quizá habríamos que ver otros factores, ¿no? Factores socioeconómicos, factores socioculturales, cierta disposición del consultante, son demasiados factores que influyen. ¿Quién se pone a hacer realmente esa chamba? Pues yo creo que muy pocos. Pero sí tendríamos que hacer una observación como terapeutas, como tú dices, para ver Ujú. qué está fallando y pues dar como esa información para en un futuro poder corregirla y que no se replique de esta manera. Entonces, mi estilo no es mecanizado, yo los colegas que conozco no lo son así. Algunos pueden ser formales, más estructurados, pero vuelvo al mismo punto, sería un error clínico el pensar esto, el universalizar los casos. Y más por esta cuestión de que yo lo veo así, ¿eh? Evidentemente hay escuelas que te dictan que para ser psicoanalista no es necesariamente haber estudiado psicología como previo, ¿no? A ver, evidentemente sí, ¿no? Y lejos de que el psicoanálisis, qué buen Así le lapsus, dicen. lejos, Vaya. lejos de que el psicoanálisis se haya creado o que sus mayores exponentes hayan sido psiquiatras, no psicólogos, no. Bueno, esto responde a muchas cuestiones politizadas también, ¿no? De que la psicología eh, en las universidades no sirve. Lo que se enseña en las universidades es un eclecticismo, bueno, ni siquiera un eclecticismo, es como es un revoltijo de todo. Es una ensalada, quién sabe qué Y, y fundamentos. al final, y al final, lo que termina siendo es una cuestión discursivamente medicalizada, ¿sí? Es decir, las personas que estudian psicología terminan por ver a los otros como patologías, como enfermos, como alguna disposición nosológica que lleva al sujeto a la enfermedad, ¿no? Y, a ver, eso se entiende de la medicina. Tú llegas con un médico y le dices, doctor, me duele aquí, me duele acá, tengo estos síntomas, comí esto, comí lo otro, ¿qué tengo? El médico, por descarte, va a presentar su diagnóstico, que también puede ser errado, ¿no? También las patologías biológicas del ser son medio complejas a veces No, y de... muchos empatan en signos y síntomas, entonces el Exacto, descarte es ¿no? bien complejo. Sí, Es como House que hacía sus ajá, cinco hipótesis diagnósticas ajá, fallidas ajá. y nunca era lupus. Nunca fue lupus, ¿no? Ajá. Pero la cuestión es esta, ¿no? Que puede que no le hallen, porque el medicamento que dan se circunscribe bajo diferentes diagnósticos. Puede servir un paracetamol, te sirve para quitar varios problemáticas, ¿no? Acá, y es algo con lo que yo he peleado desde que empecé la carrera de psicología, es la psicología se circunscribe bajo los términos de psicología de ciencia de la salud o ciencia social.
¿no? Yo digo que es una ciencia social, no de la salud. Esa es otra cuestión que tendríamos que poner ahí en juego, porque lo que hacemos nosotros es ver sujetos. Los síntomas con los que llegan las personas pueden ser muy iguales, pero no son los mismos, ¿sí? Una persona que llega con una tristeza profunda puede que incluso se sienta feliz de estar triste o que tenga una ganancia de estar triste, Como ¿no? algo creativo que le pueda sacar, ¿no? Sí, y si llega con alguien que ve a la tristeza como algo malo, evidentemente va a suceder algo que no está dentro de los cánones de la relación terapéutica que va a desvirtuar todo esto, ¿no? En ese entendido, no hay recetas, yo supongo que no hay un manual tal cual que nos diga esto es por esto y trátalo así, ¿no? Eh, eh, a ver, que supongo que habrá psicólogos, incluso psicoanalistas, que pueden llegar a entender esto como algo de sí, como algo que sí tiene que ser así, ¿no? Pero sin embargo, la cuestión radica en que lo que expresamos, o más bien nosotros expresamos desde donde conocemos, y a veces esta abstracción es muy pobre, está muy empobrecida o está muy viciada, ¿sí? Por todo lo que sucede en el exterior. Y no somos capaces de expresar todo aquello que nos hace sentir de dicha forma, ¿sí? Entonces eso vuelve complejo la adivinación del sintomática que presenta la persona, ¿no? Eh, la cuestión es esta, ¿no? Sí se entiende o sí se llega a pensar mitológicamente que los psicólogos conductuales son fríos, cuadrados, mecanicistas, ¿no? Pero porque así se ha enseñado el discurso y así es como se ha enseñado el discurso médico, El discurso médico biológico, sí. ¿sí? Entonces, ¿no sería pertinente partir desde otra perspectiva para poder eh, ampliar un poco más la visión de lo que es el sujeto? Eh, esta pregunta la abres en el sentido de cambiar epistémicamente o el abordaje de la TCC con el paciente, o en qué sentido la preguntas. Sí, en aperturar un poco más con lo que llega el paciente, con ese síntoma que presenta el paciente, ¿no? No solamente irse por aquello que nosotros o que el psicólogo cree que es. Ok, ok, va. Te estás acercando como a otro mito típico Mm, que llega a ver de la TCC. Eh, que es como una visión psiquiátrica o de repente que solamente se ve a la persona como con signos y síntomas. O sea, ujú, una visión nosológica. ujú, Tengo aquí una persona que trato y trae esto, es depresión, tengo que ujú, hacer esto. Entonces, tu pregunta va orientada en ver algo más allá de eso. ujú, Mira, hay algo dentro de este paradigma recientemente nuevo, aunque no es tan nuevo, es de los últimos 20 años. En la TCC hay diferentes olas o etapas. La tercera generación se le conoce como conductual contextual. ujú, Eh, respondiendo a esto, esta visión tiene una idea transdiagnóstica, ¿sí? Se ve más allá de un simple diagnóstico, de una etiqueta clínica, de tratar signos y síntomas. Para ver más allá de un diagnóstico tienes que entender el contexto de la persona. Siempre implicado a la parte de conducta. Todo es conducta. Pensar es mm, conducta, no hacer cosas es hacer conducta, pero tienes que entender que la conducta va en función de un contexto. Es decir, la persona se mueve a partir de una relación con los otros, ¿sí? ujú, Los otros son personas, un lugar geográfico, una situación económica, política, etc. Entonces, si hay una apertura, te diré desde una visión transdiagnóstica. O sea, me puede llegar a la consulta un paciente con depresión, no lo sé, con trastorno bipolar, con ansiedad, pero yo no estoy tratando una enfermedad o un trastorno. Estoy viendo cómo la persona se comporta en un contexto, cómo esos comportamientos en ese contexto influyen en que la persona pueda tener una vida valiosa o no valiosa.
Ni Mm, siquiera se tiene que comportar de tal manera. La conducta, desde esta visión transdiagnóstica o esta parte del contextualismo funcional, es entender que la conducta cumple una función. Nos sirve para algo, actuamos porque obtenemos algo. El asunto es qué tanto me está afectando o qué tanto me está beneficiando para acercarme a aquello que es valioso. Yo te diría que desde esta visión transdiagnóstica sí podemos ver un poquito más allá de esa visión nosológica. Yo lo he llevado a cabo, lo he visto en las formaciones que he tenido, lo he visto con los colegas y creo que te da una visión o un giro diferente a ese modelo médico que puede ser mecanizado, que puede ser como manualizado y que ve al sujeto en una visión muchísimo más amplia, ¿sí? Con valores, con acciones, con su relación con los otros y cómo esta retroalimentación lo va construyendo, ujú. ¿de acuerdo? Pero siempre desde los fundamentos de la conducta. Entonces, ahí no se hace un etiquetado psiquiátrico, ahí ves al sujeto más allá y cómo se mueve en su contexto. No sé si con esto puedo responder un poco Mm, más, que sí, sí se amplía está, esta visión. claro, está interesante, puesto que lo que se pone en juego entonces Uh es -huh, justamente, y algo de lo que bueno, yo vengo leyendo ya hace tiempo, lejos del psicoanálisis, es cuestiones bioéticas, uh ¿no? -huh, Y se habla mucho en las cuestiones bioéticas sobre la dignidad humana, uh -huh. ¿no? Que justamente la dignidad o lo que hace digno a alguien es incluso su condición de ser, ¿no? Y el ser no está catalogado dentro de lo que padece, ¿sí? O sea, uno no llega a ser eso que padece, ¿sí? A ver, que eso que tú mencionas me hace mucho, mucho, mucho ruido y mucho, mucho que ver con lo que Freud denominó mecanismos de defensa, ¿no? Que bueno, si nos vamos a la traducción, eh, se entiende un mecanismo defensivo como algo que surge a partir de una vivencia que sirve para efectuar una defensa ante dicho evento para no caer en angustia, ¿no? Eh, que los mecanismos defensivos son simplemente un modo de actuar y de confrontar la vida. Son conductas al final y al cabo que se emiten, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para encontrar La cosa cierta de tranquilidad. lo que describe Freud como Uh -huh. mecanismos defensivos es que llegan en un punto a ser, más bien, llegan a funcionar desde donde no funcionan. O sea, a ver si me explico un poquito mejor, ¿no? Los mecanismos defensivos, cuando surgen en un evento de índole traumática, ¿sí? Surge este mecanismo que ya sea en el modo que se presente, porque cuando se describen los mecanismos se describen desde etapas, ¿no? Hay mecanismos más primitivos, hay mecanismos más llevados a lo neurótico y hay mecanismos más llevados a lo perverso, ¿no? Pero cada uno en su momento tuvo una función. Lo que analizamos, lo que analizamos acá es por qué ese mecanismo funciona si ya no funciona dentro del contexto en donde antes sí funcionaba. Okay, y aquí me adelanto un Uh poquito. -huh. Ahí puedes sugerir en algún punto en ese darse cuenta, mira, haces esto, llevas a cabo esta conducta, se llama tal. No le sugieres como, ¿y si probamos algo distinto? ¿Cómo? Sin decirle, esta conducta que haces está mal, te pone en riesgo, no debes hacerla, Uh sino más -huh. bien como, a ver, ¿te das cuenta que esto que haces es como para evitar esto o lo haces como para, no sé, encontrar cierto alivio? Y es algo que has hecho a lo largo de tu vida, es un patrón. Uh -huh. Y si le hacemos y si le buscamos por acá, ¿eso pasa en un análisis o no pasa? Que creo que es uno de los mitos típicos, que el psicoanalista no habla en la sesión. ¿Hace ese tipo de intervenciones o no las hace? Mira, hay algo bien interesante dentro de este mito, ¿no? Que se dice que el psicoanalista no habla, Uh -huh, ¿sí? A ver, tiene algo de razón. Dijimos en un inicio que los mitos tenían algo de verdadero. uh -huh.
No es que no hablemos, y ya dependerá también del estilo de cada analista también, ¿no? Lo que se pone en juego dentro de un análisis es propiamente la escucha, pero no tanto la escucha del analista, ¿sí? Sino que el sujeto aprenda a escucharse. Se habla de un sujeto del supuesto saber dentro del análisis, ¿no? Y que esta teoría apunta también a otras disciplinas. Que es esto de yo vengo aquí porque tú Ujú, tienes algo que tú sabes que yo ujú, desconozco y tú me vas a ayudar a encontrar una cura. ujú, ujú, Ujú. tal cual, ¿no? Y el terapeuta tampoco sabe, en un principio. Sí, no tendría por qué saberlo, Ujú. ¿sí? Es más, bueno, y es que si nos vamos a la dialéctica que se funda dentro de un espacio, es que el sujeto que va en busca de ayuda entra con aquel que entiende que tiene un saber que le puede proporcionar una mejora, ¿sí? Y eso se entiende en cualquier caso, ¿no? Porque pues evidentemente esto está en el estudio, en todos los años que llevamos y en todo eso, ¿no? Entonces se supone que sabríamos algo, ¿sí? Lo que se pone en juego dentro del análisis es esto, ¿no? Que el paciente o el analizante se escuche. Tanto así porque no hay un espacio allá afuera donde se posibilite una escucha introspectiva acerca de lo que está sucediéndonos, porque tú lo mencionas así, somos conducta. Yo lo pongo en otro contexto más elevado, somos lenguaje, ¿sí? Pero al estar inscritos bajo los cánones del lenguaje, no muchas veces somos propicios a escucharnos, sino que solamente solemos hablar y hablar, ¿sí? Lo que se dice de este mito es que no habla el analista, es cierto, hay analistas que no hablan, de hecho, un analista, en un análisis se puede pasar los 50 minutos sin que nadie hable, pero no por eso significa que nunca vaya a hablar, ¿no? Lo que se pone en juego aquí es más bien la condición de que el sujeto pueda hablar, pueda escucharse y en tal momento de que ya se habló o de que se tienen varias aristas, varias esferas de este discurso habladas, el analista pueda hacer una intervención de eso, ya sea a manera de explicación, a manera de interpretación o a manera de... se me va la última, de... Híjole, se me fue. De... Ay, cabrón. Analizar, interpretar y de... Híjole, se me fue la última. Ahorita la recuerdo, ¿no? Pero es esta cuestión que implica que el paciente se le pueda devolver algo de lo que no se está escuchando, ¿no? No es que no hable, es que se prioriza que el paciente hable. Imagínate tú, llegas con un psicólogo y le dices lo que tienes y el psicólogo se avienta media hora diciéndote qué es lo que tienes, ¿sí? A ver, hay pacientes que lo único que quieren es ser escuchados. ¿Por qué? Porque en su contexto no son escuchados, no tienen esa reciprocidad con alguien, ¿no? Y muchas de las veces lo que vienen a buscar es eso, que alguien les escuche, que alguien les interpele algo de lo que están diciendo, ¿no? Si tú llegas con un psicólogo y le dices lo que tienes a grosso modo, y el psicólogo se pone a hablar de cualquier cosa o de eso que dice saber, ¿dónde queda lo que el paciente tiene? ¿No? Y justamente se dice que no se habla en análisis porque en realidad lo que se habla es muy poco. No quiere decir que no, pero lo que se dice es muy poco. Cuando se habla, ¿qué se le dice a un analizado?
A ver, depende de la situación, ¿no? Pero lo que se le dice es una interpretación muchas veces. Que una interpretación queda como una hipótesis de aquello que puede estar teniendo el paciente, ¿no? De hecho, hay técnica, ¿no? Hay un libro que se llama Teoría y Técnica del Psicoanálisis de Horacio Echegoyen, creo que así se llama. Es un libro así. Y justamente habla de esto, ¿no? ¿Qué se le dice a un paciente? ¿Qué se le dice a un analizante? Obviamente no lo que quiere escuchar, obviamente no lo que queremos decir. Se le dice lo que puede estar sucediendo en ese momento. ¿Cómo es lo que se ha interpretado a lo largo de todas las sesiones que se han venido diciendo o repitiendo lo mismo? Justamente un paciente o un analizante llega y repite. ¿Sí? Es muy dado que lleguen y repitan todo lo que les ha venido sucediendo, de una forma u otra, pero repiten, ¿sí? Bueno, ahí se encuentra un hilo conductor que nos puede dar ciertas determinaciones para saber hacia dónde dirigir esa interpretación, ¿sí? Y bueno, muchas de las veces se puede llegar a interpretar cuestiones edípicas, ¿sí? Que no quiere decir que todo el tiempo se esté hablando de la infancia, que no todo el tiempo se esté hablando de la mamá, que no todo el tiempo se esté hablando del papá. Ese es otro mito, ¿no? Nada más se habla del pasado, de la relación con los padres, de los Claro, traumas infantiles. claro, uno cree que cuando llega a un análisis, lo que va a decir y de lo que se va a escuchar más es sobre su infancia, sobre algunos traumas que vivió en su infancia, sobre su mamá, sobre su relación incestuosa con la mamá o con sus peleas contra el papá, o si es mujer con su relación incestuosa con el papá, Sus impulsos sus, patricidas, ¿eh? ajá, de querer matar o devorarse a la mamá. A ver, eso se queda en la teoría. Justamente es que, fíjate, Freud, Lacan han sido bien malinterpretados. Y yo supongo que han sido malinterpretados por aquellos que ni siquiera los han leído, ¿no? O sea, son interpretaciones que se hacen a partir de alguien que leyó mal a Freud y que siguió replicando aquello que otra persona dijo de él, ¿no? Justamente lo que se hace en un análisis no va. A ver, un sujeto siempre va a hablar de su pasado, porque es lo que conoce. Lo que me pasó la semana pasada, lo que Sí, me pasó ayer, lo que me pasó antes de llegar a la sesión, sí, eso es pasado. sí, sí. Y va a haber momentos que, como decíamos hace un momento, repitan, ¿sí? Va a haber momentos que se repliquen. Y en algunos de esos momentos que se repliquen, le va a traer una historicidad de su infancia, porque eso también es parte de su persona, ¿no? No podemos negar esa parte porque es parte de la persona y si vivió el sujeto allí dichas eventualidades que lo llevaron a desencadenar otras eventualidades por acá, pues claro que se le tiene que escuchar. Yo conozco psicólogos justamente científicos, bueno, científicos, que les dicen a sus pacientes cuando empiezan a hablar de su pasado, no, no me hables de eso, no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué no habría que interesar eso? Lo que sucede acá es que no justamente se habla sobre esos traumas infantiles que llevaron al sujeto a una vida neurótica o enferma en su vida adulta. Que bueno, si quieres lo dejamos para otro podcast porque sí hay muchas implicaciones, ¿no? Justamente escuchaba a un psicólogo, no recuerdo su nombre ahorita, pero mencionaba que hay artículos científicos que dicen que los traumas de la infancia no predicen eventos patológicos en el adulto, ¿no? No sé de dónde sacó ese artículo, no sé bajo qué estudios esté ese estudio científico, pero creo que queda muy sesgado, ¿no? Habría que meternos a los orfanatos para que se vea cómo si los abusos infantiles. Al DIF, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Muchos de los sujetos que quedan traumados por cuestiones familiares después son sujetos errantes en su adultez, ¿no? Entonces, ¿por qué no habría de tomar la infancia como un referente para estudiar el presente? Claro.
Y ahí cómo haces ese hilo conductor. Ya lo escuchaste, ya te contó varias situaciones, se repite más o menos el mismo discurso. Ujú. ¿Cómo hilas esa historicidad de la que hablas con el momento presente? O sea, ¿y cómo sacas esa interpretación? A ver, has contado mucho esto durante tantas sesiones, Ujú. se relaciona con eso que te está pasando. ¿Qué le dices Ah, mira, como analista? la cosa ya dependerá del estilo de cada quien, ¿no? Pero te decía, retomando otra vez lo que decía Echegoyen, ¿no? Ujú, Bueno, y Joel Dor y varios más, ¿no? En teoría y técnica. Eh, y ya dependerá de la formación de cada uno, pero lo que yo suelo hacer cuando interpreto, cuando se llega a esa instancia de interpretar es a manera de pregunta. ¿No será que esto es así por esto y por lo otro? Claro, refiriéndome en todo momento a lo que el sujeto evoca en su discurso, ujú, ¿sí? Porque bueno, más adelante vamos a ver lo de, eh, es muy fácil engañar a un psicoanalista, ¿no? ujú. A todos, es muy fácil engañar a todos, ¿no? Pero justamente las propuestas interpretativas que yo pongo son una manera hipotética para saber si es por allí o no es por allí, Ok. ¿sí? Porque bien, uno se puede equivocar, ¿no? Uno cree tener todo el saber para poder interpretar y a veces el paciente dice, no, no manches, no, pues por ahí no va, ¿no? Eso ni siquiera lo había pensado, ni siquiera Ujú. me hace sentido lo que estás diciendo, tú eres un loco, Suena bien ¿no? descabellado, ¿no? Sí, Al sí, sí. decir. Y uno se queda así de, bueno, Ujú, es una hipótesis, está descartada, sigamos adelante. ujú. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, y otra de los mitos que hay acerca del psicoanálisis es que el psicoanalista nunca se equivoca, Ok. ¿sí? Que lo que hay son resistencias por parte del paciente. Esto aplica casi mucho para todos los psicólogos, ¿no? Mm, Independientemente del enfoque. No, pues es que yo como psicólogo no me equivoco, ajá. Ah, es el paciente. Pero ¿cómo respondes eso? Eso que planteaste, ese mito. evidentemente nos equivocamos, ¿no? Estamos tratando con discursos. Nosotros no tenemos como una cámara que nos ayude a ver todo el pasado, todos los actos del sujeto en cuanto a lo que menciona, sino que solamente uno sigue el hilo discursivo de lo que presenta el paciente en ese momento y lo va anudando a cuestiones teóricas, incluso a cuestiones propias, ¿eh? Eso habría que aclarar muy bien, porque en psicoanálisis, yo creo que también en otras disciplinas, pero acá tenemos supervisiones, Ujú. tenemos que tener supervisiones y tenemos que tener un análisis propio para no meter nuestra cuchara ahí en lo que el paciente dice, en lo que el analizante dice, porque muchas de las veces lo que sucede dentro del análisis van a ser historias que se asemejan o que nosotros creemos que se asemejan a lo que nosotros somos, ¿no? Hay pacientes, no sé si te ha pasado que tienen ahí como cierta notoriedad con lo que tú representas como persona o con lo que te ha pasado y fíjate, lo que pasa aquí es que muchos psicólogos que no entienden esto, lo que hacen es aconsejar. Es que a mí me pasó cuando yo Ujú, tenía tu edad y le puedes ujú, hacer así porque es muy ujú. parecido, ¿verdad? Como un padrino, ¿no? Exacto. Entonces, Don eh, Corleone, ¿no? Y bésame el anillo y así. yo hablo un padrino de anexo, ¿no? Un padrino de anexo. Ah, bueno. ¿Qué interpretación vas a sacar Ujú. ahí, ¿no? Ok. La cuestión es esa, ¿no? Que justamente uno está a la expectativa hipotética de lo que puede Ujú, estar diciendo el paciente o el ujú. analizante, pero no siempre va a tener la razón, sino que lo que nosotros generamos son hipótesis, Ok. ¿sí? A ver, puede sonar mucho descabellado esto, e incluso funable, pero es la verdad, ¿no? Lo que se nos presenta dentro del consultorio, ya sea psicológico, psicoanalítico, gestáltico, lo que quieras, es una historia que se lee desde otra historia, ¿no? Y esa historia que emerge del sujeto no es siempre como lo que pasó,
no es realmente al 100% lo que pasó, sino que es la interpretación histórica, abstracta, de lo que cree que pasó. Sí, como en estos personajes de película o de series animadas donde se está contando la historia desde la visión de Ujú, fulanito, ¿no? Y esta es su ujú, versión de lo que vio, su ujú, interpretación, ujú, cuando la realidad es algo más amplio. Entonces tú ujú, lo que haces es poner como esta hipótesis, mira, yo creo que puede ser esto, mira, te habías dado cuenta que ocurre esto, ujú, es que mira, ya me has platicado esto, ¿no será por esto? Y ahí es donde tú como que sugieres, como que pones sobre la mesa, puede ser esto. ujú, Y ahí mismo o se avala o se rechaza esa hipótesis, ¿no? ujú. Listo. A ver, nos movimos de escenario porque empezó la lluvia. A ver, entonces estábamos en eso, en que nosotros generamos hipótesis acerca de lo que puede estar sucediéndole al sujeto, pero no por generar hipótesis significa que no sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Hay que dejar muy claro eso, ¿no? Porque luego una persona puede pensar que no sabemos qué es lo que hacemos, ¿no? Y de ahí surgen esos mitos y esas leyendas de que los psicoanalistas somos charlatanes Ok. también, ¿no? Que bueno, es justamente yo creo que la cuestión de la crítica hacia el psicoanálisis no es propiamente por sus fundamentaciones, porque si nos ponemos a leer, por ejemplo, a Rudinesco, Elizabeth Rudinesco, que fue la biógrafa, ¿sí? Ay, no quiero dar un dato errado, pero creo que fue de Freud, Ujú. ¿sí? No quiero dar un dato errado o de Lacan. Sí, bueno, no quiero dar un dato errado, pero hay un texto de Rudinesco que se llama ¿Por qué el psicoanálisis? ¿No? Que es muy bueno y habla acerca de la importancia que tiene el psicoanálisis en la actualidad, ¿no? Una de las cuestiones es, por ejemplo, el texto de Malestar en la cultura o de Psicopatología de la vida cotidiana de Freud, que si nos ponemos a leerlo, vamos a encontrar muchas de las causas propicias del malestar actual de las personas, ¿no? Que claro, que si nos basamos o que si la crítica deviene de un corte psicológico que pretende ser científico, positivista, pues evidentemente vamos a encontrar muchas discrepancias, pero pues bueno, esa cuestión de las discrepancias radica en que los psicólogos que utilizan el método científico creen que por medio de datos cuantificables todo se puede ordenar, ¿no? Yo diría que no. Una realidad compleja, ¿no? Pero sí, de alguna manera, con eso de la hipótesis, de plantear, pues haces de alguna manera una indagación científica. No formal, pero Uh sí, -huh, sí hay como un fundamento en esto. uh -huh, Entonces, dicho esto, creo que podríamos leer alguno de otro de los mitos uh de la -huh. TCC. No sé si los Ok, tengas por sí, ahí. a ver. Um, a ver, esto está interesante. La TCC solo se enfoca en el presente y no considera el pasado de las personas. Ok, va. Está bastante interesante porque tú puedes leer diferentes guías de cómo llevar a cabo un proceso terapéutico, tú lees como la estructura estándar de la TCC. Sí habla de no, digamos, solamente que sea el tema recurrente hablar del pasado, sino hacer una hilación. Uh -huh, Obviamente, tienes que abordar a la persona en una entrevista, en un primer contacto, sobre lo que le ha pasado y eso irremediablemente es pasado. Sí tienes que reunir datos biográficos, uh sí -huh, tienes que tener antecedentes de cómo se desarrolló en las diferentes etapas de su vida. ¿Por qué? Porque obtienes algo fundamental que es rastrear o mapear las conductas, uh saber de qué contextos vienen, cómo se interrelaciona con nosotros, qué ocurre. Si tomas datos del pasado, ¿sí? -huh, Pero los ligas siempre al presente. ¿Qué es lo que haces? En la terapia cognitivo-conductual hay una propuesta como de hacer un mapa de antecedentes. Como te había dicho, ves
conductas previas, ves el contexto, y entonces esto nos da para entender hacia dónde nos vamos a mover. Entiendes que la persona tiene algo que se llama una historia de aprendizaje, ¿sí? Actúa de tal manera, hay conductas que se reforzaron, que se castigaron, y por eso actúa de tal o cual manera. Entonces, lo más probable es que a partir de esos datos que tú tienes, hagas una hipótesis, plantees y digas, ante tal situación, ante tal estímulo, ante tales variables, actúa de tal manera, se mantiene, o porque se refuerza esto, o porque se castiga esto, o porque no se ha reforzado tal cosa. Entonces, lo que hacemos en algún momento es hablarles de esto. Puede ser un esquema, puede ser que lo escribas en el pizarrón, es el estilo de cada uno. Entonces le explicas, mira, en tu pasado, en tu infancia, en tu adolescencia, cuando estás con fulana, con perengana, ocurría esto. Así es tal conducta, ella actuó de tal manera, entonces se castigaba esto, entonces te empezaste a verbalizar esto, por eso actúas en el presente de esta manera. Hubo un aprendizaje que se quedó ahí afianzado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contracondicionar o generar un aprendizaje nuevo. ¿Cómo? Cambiando las contingencias. Es decir, vamos a aprender a que refuerces esto, el autocuidado, el verbalizarte cosas diferentes, para que se pueda incrementar esta pregunta, esta conducta. Perdón. Vamos a castigar este tipo de cosas, lo que te dices, lo que dejas de hacer, y entonces con esto empiezas a hacer una modificación de conducta. Se toma el pasado como un hilo que te lleva al presente y que por el cual se llevan a cabo ciertas conductas. Entonces, sí, no se enfatiza solamente la parte de estar única y exclusivamente hablando de la misma etapa todo el tiempo, sino más bien, sí esa parte es un poquito más directiva, de jalo el hilo, tengo el estambre y te digo, aquí tienes esto, vamos a empezar a desenredar esto y vamos a trabajar en que puedas tener este tipo de conductas. La respuesta que yo daría al respecto. A ver, entonces digamos que todo se va, es como ir trayendo aquello que se presentó como patológico dentro de una conducta y lo que se está presentando actualmente como síntoma, retomar todo eso y hacer una especie como de ecuación para tener otro resultado. Digo, una manera muy burda, pues, pero más o menos. Sí, te voy a poner un ejemplo concreto. Sería como, ok, en tu infancia, en tu adolescencia, tuviste una madre que cada que tú querías expresar una emoción, cada que tú llorabas, cada que mostrabas como esta vulnerabilidad emocional, te decía, es que ya vas a llorar, eres una exagerada, es que eres una pinche llorona, es que esto no es para que llores, ¿no? Entonces, era tan grande tu malestar, te sentías tan mal, no solo por el propio malestar emocional, sino por lo que te decía tu mamá, que ibas a escondidas y era más sencillo ir a tu cuarto y me corto. Tienes el malestar emocional de las situaciones que te están activando, más lo de tu mamá, una forma de escapar a ese malestar, de cambiarlo por un estímulo más fuerte que te saque de ese dolor emocional es me corto. Entonces, cada que alguien te descalifica, cada que alguien te está invalidando, optas por cortarte. Quedó bien afianzado ese aprendizaje de voy, me aíslo, me corto. Entonces, lo que ahí tú propones es, hay una ilación entre lo que pasó, entre lo que está pasando ahorita y es, ahora yo te propongo algo, ¿no? Que no está chido que sientas malestar emocional, no está chido que cuando alguien te esté juzgando o te esté haciendo esto, pues te sientas paralizada. Entonces, ahí propones conductas nuevas. Yo te propongo que hagas esto en lugar de cortarte. Yo te propongo que aprendas, o sea, marcar un límite de tal manera que te puedas verbalizar este tipo de cosas. Que si no te están dando esa validación, tú te puedas validar. Y entonces empiezas a generar un repertorio conductual. Le das opciones para hacer cosas distintas ante esta situación que aparentemente ya estaba aprendida y automatizada. Es como un ejemplo concreto que yo te diría. Y esa es la hilación pasado y presente. A ver, esto me genera, y creo que va para otro mito.
Y es algo que yo no entiendo, sinceramente, que es algo que sale de mis conocimientos, es esto de la reestructuración cognitiva y la modificación conductual. Ok. ¿Es eso lo que me estás comentando o es otra cosa? ¿O estas terapias se quedan hasta allí? Ok, ahí te va. Es que desde la TCC estándar se habla mucho de que, o sea, las principales intervenciones es reestructurar cognitivamente y modificar conductas. La reestructuración cognitiva tiene que ver con identificar, a ver, esto de lo que estás pensando son distorsiones, son sesgos. Entonces, lo que vamos a hacer es debatir los pensamientos, usar pensamientos más racionales, más esta parte. Eso se hace en una TCC estándar. Ujú. En una terapia de tercera generación volvemos al mismo punto, es entender cuál es la función. A ver, decirte esto, quedarte en este pensamiento, darle vueltas una y otra vez, ¿a dónde te lleva? No, pues me aíslo, no, pues intento buscar una solución, no, pues al final me termino sintiendo peor por estar sobrepensando. Entonces, aquí lo que se propone, en lugar de debatir, en lugar de decir son pensamientos irracionales, cámbialo por pensamientos más racionales, es más como vamos a aprender a cortar ese sobrepensar, vamos a Mm, aprender a hacer como algo distinto. Eso tiene que ver, sí, con modificación conductual, pero va más en función de lo que el sujeto necesita en su contexto. ujú, Por ejemplo, en las terapias de tercera generación se enfatiza mucho esto de qué cosas son valiosas para ti, ¿no? Hacer ejercicio, salir con mis perras, pasar tiempo con mi pareja. A ver, quedarte en casa sobrepensar, darle vueltas 3 4 horas a lo mismo y ponerte a llorar y al final terminar cortándote. ¿Te acerca o te aleja de aquello que es valioso que me dijiste es, quiero sacar a mis perros, quiero pasar un rato con mi pareja? Entonces, no, pues me aleja. Ok, vamos a aprender a hacer algo distinto. En ningún momento, al hacer esa intervención, yo le estoy diciendo, tus pensamientos son irracionales. Está mal que estés ujú, sobrepensando. Cámbialos por un pensamiento más racional y deja esos sesgos. No es que estas conductas te acercan o no o te alejan. Entonces le estoy dando como algo apetecible, ¿sí? ujú, Si hacemos y buscamos alternativas, es más fácil que vayas por aquello que pueda ser más valioso, más trascendente. Entonces va más por ahí. No se hace todo el tiempo, ni se pretende hacer reestructuración cognitiva, ni digamos una modificación conductual como muy clásico, muy burda, ujú. sino que el sujeto tome la libertad de elegir qué quiere hacer o qué no quiere hacer con eso. No sé si me doy a entender un poquito Mm, más con esta explicación. No siempre se reestructura cognitivamente. De hecho, eso es algo que en tercera generación ya no se utiliza. mm. No vemos el contenido, vemos la función de lo que está haciendo la Ujú, persona. ujú. No, me recuerda mucho a lo que es la resignificación dentro del psicoanálisis, ¿no? El sujeto llega con el malestar, evidentemente hay algo de lo que él ha aprendido a lo largo de su historia que le dice que eso es por allí y que no hay otra forma de hacer las cosas si no es así, pero que actualmente eso le está causando muchas molestias en su vida diaria. ¿Qué es lo que busca o qué es el fin de eso? Es, a ver, resignificar algo de esa índole que le permita no sufrir tanto. Al final, considero, y eso es una postura ya muy personal, no sé si la compartas, pero al final considero que todo aquel sujeto que llega con un psicólogo, con un psicoanalista, con un chamán, con quien llegue, Ujú. ¿no? Lo que busca es como restaurar o buscar algo de eso que ha perdido, eso que sigue añorando y eso que le angustia tanto, que yo supongo que es algo como del índole de la felicidad. ¿No? Hay un texto muy bueno que es de Michel Foucault, que se llama El cuidado de sí, el surgimiento de la hermenéutica de sí. Es un texto, es de una cátedra que dio en Francia, que es un texto maravilloso, ¿no? Habría que leerlo
para todo aquel que le interese la persona como tal, ¿no? Hay una psicoanalista que también tiene un texto igual de esta parte de Foucault. Como el sujeto en toda su Sí, dimensión, ¿no? sí, el ser tal cual, ¿no? En acto y en potencia, ¿no? Como lo mencionaba Aristóteles. La cuestión es esta, ¿no? Hay algo que en el afuera disminuye la calidad de vida del sujeto. Y cuando me refiero a calidad de vida, me refiero tanto a la esfera social, económica, amorosa, intelectual, una esfera de plusvalía, una esfera de mejora, las esferas de cualquier índole, todo lo que nos toca, ¿sí? Y tal cual, todo lo que nos toca. Y como todo lo que nos toca muchas veces nos trastoca, eso hace que el sujeto llegue a sentir o a sentirse mal consigo mismo, ¿sí? Entonces, lo que busca cualquier sujeto que llegue con cualquiera de estos personajes que he nombrado es una idea de recuperar algo de esa felicidad o que no conoce o que la perdió. Okay. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder así intentar darle un significado nuevo a lo que ellos conocen como vida, ¿sí? Tal cual, no hay un parámetro que nos diga, para ser feliz hay que ser esto. A ver, sí, que la modernidad nos ha dicho que para ser feliz hay que tener dinero, ¿verdad? Pero, a ver, todos estamos enfocados en tener dinero, ¿no? Todos queremos tener dinero, mmm, y pareciera que eso es la felicidad, ¿no? Nos perdemos en el transcurso de, en esta idea de meta de la felicidad y la transponemos como si fuese eso, el dinero. Eso ha enfermado a mucha gente, ¿no? La idea de la niña que... ¿No has visto este video de la niña que le hacen berrinche a su mamá porque no le compró el nuevo iPhone? Sí. Es que hay varias niñas haciendo Bueno, berrinche. ¿Y cómo termina? ajá, la mamá trata de explicarle de que no tiene el dinero suficiente para comprárselo. La niña le dice, es que es tu obligación. Sí, y la mamá, mira, mija, yo traigo este teléfono. ¿Cómo es posible que tú traigas uno mejor que yo? ¿No? Bueno, pareciera que desde la lógica no se entiende lo que es eso que causa agonía, Ujú. ¿no? Y no debería de explicarse tampoco, puesto que la consecuencia del ser humano por estar en la sociedad es muy, muy, muy subjetiva, ¿no? Entonces, llegar a un psicólogo mecánico o un psicólogo técnico de la conducta, a mí me gusta llamarlos así, ¿no? Un psicólogo técnico de la conducta, Un eh, tecnólogo es, del set. sí, no, Del set y de la psicología. o debuté, ¿no? O de la UTEC. Ya se la va a cortar. Saludos a los profes de la UTEC, si nos Sí, ven. sí, sí. A ver si vienen algunos, ¿no? Menos Aníbal, ese no. Ese también lo va a cortar. Espero, a ver si no se me pasa, si no, ni modo. La cuestión es esa, ¿no? Que cuando llega uno a un psicólogo de esos y el psicólogo le dice, tienes que hacer esto, más esto, para que te dé como resultado esto, este concepto que se llama felicidad, no el que tú tienes, es como vas a sanar, ¿no? Claro. A mí para mí eso se me hace una aberración contra la integridad del ser, ¿no? Porque te lo planteo de la siguiente forma, ¿no? Un paciente que dice tener problemas de índole de la sexualidad, ¿sí? Una sexualidad muy perversionada, ¿sí? Era una persona tal cual y un psiquiatra la había catalogado como ninfómana, ¿sí? Eh, ese paciente estaba sufriendo porque estaba manteniendo una relación homosexual
para calmar sus impulsos sexuales heterosexuales, ¿sí? La cuestión es esta, ¿no? ¿Qué pasa si yo le hubiera dicho eso, tal cual, ¿no? Bueno, es que tu felicidad está acá y no acá, y lo que estás haciendo es esto y lo otro, ¿sí? No estaría atendiendo mucho a su subjetividad, porque eso es como yo dar pie a que conozco quién es la persona en su totalidad y le puedo decir qué es lo que tiene que hacer. Claro, sería antiético. Y tu propuesta es, o sea, no somos tecnólogos, no le decimos a la gente qué hacer, no podríamos como poner estos parámetros de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, como caer en esta polarización. Tocaste varios temas en el Ujú, argumento que diste. Hablaste de esta parte, por ejemplo, de la felicidad o lo que es valioso. Vamos a ponerlo como en contexto. Dentro del psicoanálisis se habla mucho, psicoanálisis freudiano, esto del ujú, principio de placer. ujú, Hay un paralelismo con la terapia cognitivo-conductual. Nos movemos como seres humanos porque buscamos aquello que es apetecible, ¿sí? ujú, Aquello que nos causa una satisfacción, ¿sí? Eso nos mueve, es el móvil de todo ser humano. El deseo ir y satisfacer necesidades. ujú, Entonces, y lo ligo a lo que te dije anteriormente, desde el psicoanálisis es entender la subjetividad, lo que realmente está buscando este sujeto y que hay un equilibrio entre ese principio de placer y que de repente va a chocar con la realidad, ¿no? Y de alguna manera es movilizarlo hacia eso a pesar de que le implique un malestar y que le ujú, pueda dar un significado a ese malestar y a pesar de eso se mueva. En la terapia cognitivo-conductual es lo mismo, en esta parte de buscar aquello que es valioso. ¿Qué es valioso? Pues ve a saber qué sea valioso para la persona. Tienes que preguntarle, escarbar y preguntar. Y si es valioso para él, no sé, cuidar perritos en la calle, pero para ti no lo es, lo mueves hacia eso, ¿sí? ujú, Porque es un móvil. Entonces, básicamente es hacia donde queremos mover esto. Éticamente es que la persona descubra qué está pasando, cuál es su malestar y que busque algo más allá del malestar o de la patología que tiene, ¿no? Para ujú. encontrar más o menos como ese equilibrio. Creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta. En este sentido, en el proceso psicoanalítico se habla de que es muy costoso y que tiene que durar mucho tiempo, ya que tocaste el tema del dinero también hace un rato, y que parte de ese dinero, de esa cura, pues implica ir a un profesionista y pagarle cierta cantidad, pero si no hay la plata suficiente, pues eso no te va a ayudar a restablecer. Entonces la pregunta concreta, el mito es, ¿realmente dura mucho el psicoanálisis y es muy costoso? Sí. Ah, no, ya. Fin del mito. A ver, voy a empezar con Freud, ¿no? Freud citaba a sus pacientes hasta 2 veces al día, Ok. ¿sí? Estaba muy desatareado Freud. Sí, sí, sí. La cuestión era que iban hasta 2 veces al día como por 4 veces a la semana, Ok. ¿sí? Ok. Ok, Eh, hay un contexto, ahorita lo vas a explicar, ¿no? De por qué sí, iban tantas sí, sí, veces. tal cual, ¿no? La cuestión es que Freud, cuando empieza con esto del psicoanálisis, cuando comienza a darse cuenta que hay algo más allá que el sujeto puede explicar de manera consciente, ¿sí? Bueno, lo hace con Dora, ¿no? Ujú. Cuando, El famoso caso Dora. ajá, cuando le dice, ya cállese, don Freud, déjeme hablar, ¿no? Y le dice Freud, bueno, está bien, ¿no? En el texto 1 de las obras completas de Freud, en el apartado de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, Freud hace énfasis, y ojo, que todavía aquí son escritos prepsicoanalíticos, pero Freud hace énfasis en que aquella persona que quiere curar un malestar que no está circunscrito en las leyes biológicas físicas, Ujú. se cura por medio del habla, reconciliando mucho lo que es la filosofía naturalista, filosofía que habían dejado de lado muchos médicos, ¿sí? Que los médicos decían, no, todo está en el cuerpo y es por el cuerpo que se cura. Freud empezó a decir, no, no, todo está allí. Un momento.
¿no? Hay que escuchar a los pacientes. Y hace referencias a lo que es la palabra psique, ¿sí? A lo que es la palabra alma, ánima, la palabra como tal, ¿sí? Y entonces él empieza hablando de que si se quiere, hay una frase muy típica, muy cliché de Freud, que es, si se quiere curar, hable, ¿no? Bueno, entonces Freud citaba a sus pacientes muchas veces, ¿sí? Que bueno, para dar la época, pues Freud era... Contexto, época Sí, 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 sí. victoriana, gente clase media alta, Viena. Y justamente las pacientes que atendía Freud, y lo dice en su texto de Histeria, eran... Es que lo que hace Freud es una especie como de marxismo, ¿no? Atendía pacientes de la clase media alta, ¿no? Pura niña Popov, así, pura... De esa tarea. Sí, justamente, que Freud dice que son las personas que más enfermas están por la educación que se les impone, tan rigurosa, tan reprimente, ¿no? Tan corseteada, ¿no? Bueno, y eran las personas que más enfermitas estaban, ¿no? Lo citaba muchas veces. Justamente yo escuchaba a un maestro decir que cuando culmina un psicoanálisis, para un psicoanálisis ya sea didáctico o de formación, ¿no? No sé, no recuerdo muy bien de dónde sacó esto, pero dice que 900 horas. Ok. ¿Sí? Te dan tu constancia al final. Yo creo, no sé, nunca he llegado a tanto, ¿no? Ok. Bueno, conozco personas que se han analizado por años, pero fíjate, y esto es algo a lo que quiero llegar también, ¿no? Se cree que ir al psicólogo es porque uno está loco, es porque uno está enfermo, es porque necesita de alguien que sepa qué es lo que tengo para que me cure, ¿sí? Y una vez curado, salirme de ese dispositivo. Aquí utilizo la palabra dispositivo porque es una palabra que pone en juego Foucault para referirse a todo aquello que causa un malestar. Hospitales, escuelas, cárceles. Sí, una entidad, una instancia Ajá, que que arregla reprime. mecanismos y Ujú, ujú, que oprime más bien, ¿no? Y entonces ver al psicólogo o al psicoanalista como un dispositivo que me va a ayudar a mejorar mi vida porque estoy mal, es oprimir justamente la condición de ser, ¿no? A ver, quizás esto suena a una justificación muy vacua, ¿no? De lo que es el psicoanálisis, pero el psicoanálisis dura lo que tiene que durar, no hay un límite establecido. hasta donde el sujeto quiera analizarse. ¿Sí? Pueden ser 6 meses, un mes, 5 años. Woody Allen se analizó como 25 Y años. hizo varias películas muy buenas de eso. Ah, qué buenas películas tiene Woody Allen, ¿no? José José se psicoanalizó, Y perdió la voz de sí. tanto hablar. Bueno, eso es por borracho, ¿no? Eh, Justamente, ¿no? Hay una historia ahí con José José y el psicoanálisis muy buena, que ahorita no la voy a decir, pero es muy interesante, ¿no? Lo que se pone en juego allí con él. Eh, la cuestión es esta, ¿no? No es costoso. Yo diría que es más costoso sentirse angustiado todo el tiempo por las acciones que uno comete que venir e interpretarse esas acciones para poder generar un cambio de eso. En cuestión de pago y de todo eso, bueno, y también va a depender mucho del psicoanalista, ¿no? Hay psicoanalistas de mucho renombre que viven por allá, por López Mateos por el Sur, que en esos Por cotos, Providencia, por Relleno. ajá, que cobran 1,000, 1,800. Bueno, a lo mejor y los vale. Y habrá gente que los pueda pagar, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hay casos de psicoanalistas que tienen clínicas de atención pública. En México hay uno, en la Ciudad de México hay uno,
que esa atención, no me atrevería a decir gratuita, porque justamente lo que se transacciona dentro de un psicoanálisis es la posibilidad de que el sujeto se haga cargo de aquello que quiere cambiar, ¿no? De su malestar. Mira, cuando yo estudiaba la maestría, teníamos pacientes que tenían convenio con la universidad. Y lo que nos decían a nosotros era, a ver, si bien no se les va a cobrar, porque pues es un servicio, es una práctica, lo que pueden hacer ustedes es llegar a un acuerdo con él de generar una transacción de algo simbólico para el paciente que le pueda generar un costo ir al psicoanálisis, ¿no? Que le pueda generar un costo hacerse cargo de sí, Algo ¿sí? así como que si el paciente vende, yo qué sé, panes, te traigo un pan de lote, no Algo, sé. algo simbólico, Ok, ¿sí? Porque si no, qué rico que te traigo un pan de lote. porque si no, sí, sí, porque si no, se corre el riesgo de que la transferencia que se genera dentro del análisis se vaya por otro lado. Por ahí escuchaba un amigo que, ojalá venga pronto si nos ve, ¿no? A ver, no sé si acá, ¿no? Pero, por ejemplo, acá lo que se prioriza es el análisis. Si el paciente dice, llega un momento y dice, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo. Y uno como psicoanalista tiene la oportunidad de evaluar eso y decirle, ¿sabes qué? Puedes seguir viniendo, pero consigue un trabajo para que te pongas al corriente de tus deudas en un futuro, ¿sí? O sea, y para los freudianos es eso, el dinero es caca, así tal cual, así lo dicen, ¿no? Y no vale tanto. Lo que vale es la interpretación que se hace acerca de eso, de ese pago, ¿no? Un sujeto que gana 100,000 pesos, supongamos, ¿no? 100,000 pesos al mes y quiere costearse un servicio psicoterapéutico que le cobren 200, ¿qué esfuerzo le está generando a él eso? Incluso la travesía de llegar al consultorio es un esfuerzo, ¿no? Decía el paciente de este compañero, es que no veo ningún avance en mi terapia. Ya llevaba como 6 sesiones que no pagaba, ¿no? Eh, le dice este compañero, dice, bueno, pues ¿no será porque no te estás esforzando lo suficiente como para poder seguir con esto? ¿Sí? O sea, el sujeto llevaba más de 2 meses sin trabajo y no hacía las veces de buscar trabajo, ¿sí? Ojo, que lo que se pone en juego con todo esto es que el psicoanálisis es costoso, no en el sentido económico, pero sí en el sentido de la transacción que se hace con el analista. En el sentido de que es costoso si tú quieres en realidad comprometerte con esto, ¿sí? Es costoso si tú lo ves como una especie de dispositivo carcelario con el cual en algún momento vas a salir, ¿sí? Como cumplir una penitencia. Eso sí es costoso. En términos conductuales, básicamente lo que estás haciendo es como castigar ciertas conductas o ponerle un costo de respuesta. Mm, Es decir, para obtener esta cura, esto que te va a llevar acá, si no lo haces, pues tiene que costar tal cosa. Eso va a implicar que te impliques y que ujú, realmente busques lo apetecible, ¿no? ujú, Como ese refuerzo. Entonces, en ese sentido, por las circunstancias que dices, pierden el trabajo, de repente no les cuesta tanto, puede variar los tiempos desde el psicoanálisis. ujú, En la TCC se habla de que es breve y a lo que va, ¿no? Y es mm, como directo. Ese sí es un mito porque no siempre ocurre. ujú, Más o menos al paciente le puedes decir, no sé, vienes por una situación de ansiedad, generalmente se tratan estos casos y como en 6 meses podemos hablar de que vas a tener avances significativos. Como algo para que más o menos tenga una noción de a qué se va a encontrar cuando haga esto. Pero la realidad es que
va variando, o sea, yo hay personas que les digo esto y terminan durando un año y medio conmigo, a Claro. veces solo 8 meses, porque llega un momento donde, digamos, venían por un tema de ansiedad, esto más o menos ya está regulado, salen otros Ujú, temas. justo. Y es ahí donde precisamente no hay un límite. La idea de la TCC de establecer como los tiempos es como para que se orienten, para que más o menos tengan esta noción y vean si le quieren entrar o no. Entonces, ya aceptando eso, ya es una decisión personal. Vengo solamente por ese tema, se acabó, vámonos. O salieron otros objetivos de terapia y los vamos abordando conforme precisamente se va dando Ujú. la terapia. Es lo que yo respondería Sí, desde ahí. mira, ahorita me acordaste, ¿no? Porque incluso en psicoanálisis lo que se cree es que, por ejemplo, si llega el paciente, llega la persona con su problemática, ¿verdad? Lo primero que se hace es evaluar. Sin entrevista preliminar no hay psicoanálisis. ¿Por qué? Porque va a haber circunstancias o problemáticas en las que un psicoanalista pues va a decir, no, yo no le sé a esto, cabrón, pues mejor ve con alguien más, ¿no? Como por ejemplo, digo, donde yo no me meto es con los problemas del autismo, ¿sí? O con cuestiones psicóticas, ¿sí? Que creo que todavía estoy muy verde para los temas psicóticos, aunque he leído, pues mucha teoría acerca de cómo es la comprensión psicótica, creo que yo no estaría tan preparado como para atender a personas con ese diagnóstico o con esa Condición. condición, ¿no? La cosa es esta, ¿no? Que yo creo y algo que se tendría que popularizar más que esta cuestión medicalizada de ver a aquel que llega como alguien que se recluye en un sanatorio o en una cárcel, alguien que ha cometido un ilícito o alguien que ha enfermado crónicamente y que está en una estancia de meses y que sale esperando el alta o esperando ¿cómo se dice cuando alguien sale de la cárcel? Su sentencia Cuando lo sacan de cuando, la... con su libertad. Pues su libertad, tal Ujú. cual, la libertad, ¿no? Cuando a alguien le dan su libertad, Cuando ¿no? cumple su pena. Es como, es que es muy buena la analogía, ¿no? Cuando alguien cumple su penitencia y ya obtiene la libertad, es alguien renovado. Esa idea está popularizada en la psicología desde hace muchos años, ¿no? Que se cree que aquel paciente que llega es aquel sujeto que perdió la libertad de sí y que intenta recuperarla una vez que le den el alta, ¿no? Como condición de una penitencia que está pagando por algo que no logró hacer en la vida. Yo trataría de resignificar esa postura de las personas porque uno no va al psicoanálisis con la esperanza de salir algún día, como si se metiese a una cárcel, pues. Ujú. Uno va porque intenta analizarse y el análisis tal cual propio es una tarea diaria, hombre, ¿no? Ya lo decía Freud también, ¿no? Cuando el paciente, ¿qué pasa cuando el paciente se va, se da de alta, pero regresa? Bueno, no es que no se haya hecho un trabajo arduo para ubicar todo el malestar general de la persona, sino que en el afuera hay circunstancias que favorecen otros mecanismos defensivos por los cuales el sujeto puede presentar de nuevo esta angustia e incluso de diferentes formas, Siempre ¿no? va a haber situaciones detonantes y va a haber como Sí, otra vez sí. ese resurgimiento. Y también no significa que sea eterno, ¿sí? Cuando uno cree estar listo para el afuera, el sujeto mismo dice ya, hasta aquí. Ah, pues felicidades, Ujú. ¿no? El alta como tal es una
cuestión más... Pero yo, o sea, en el Ujú. análisis es el analizado te dice, yo creo que ya puedo afrontar mi vida ya solo, o hay un acuerdo mutuo, o el analista dice, ¿sabe qué, mi chavo? Ya le di las herramientas, hay que Dios lo bendiga. Ambas, Ok, está interesante. ambas, ¿sí? Puede haber un alta por el cual el sujeto se haya dado cuenta de algo de lo cual ahora él puede sortear la vida, ¿sí? Ujú. Y diga el analizante, creo que esto es por esto y lo puedo afrontar así, entonces con esto estoy satisfecho. Ok, Otra es de que el analista le diga, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, yo creo que esto es así, así, tú vas por este camino, que vengas aquí no se me hace ya como que eh, muy adecuado porque creo que tú ya tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? ok. Entonces, allá afuera está la vida, allá afuera es donde se hacen las cosas, vámonos, Es de ¿no? mutuo acuerdo. Incluso hay analistas que utilizan otras cuestiones más elaboradas para poder dar el alta a sus pacientes, ¿no? Muchas historias hay, ¿no? Igual luego nos adentramos un poco más a esa, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo el caso de que nos platicaba alguna vez algún buen maestro, ¿sí? De una paciente que le dejó su carta a su analista. Esta paciente tenía bulimia y anorexia, pero era muy inteligente, le gustaba leer mucho y todo eso, ¿no? Entonces, en algún momento ella decide dejar de ir, le manda una carta y le dice, he decidido dejar de ir, he sido aceptada en una universidad en el extranjero, ahora voy a salir a comerme el mundo, voy a devorar libros. Bueno, Tiene un es, resignificado, ¿no? eso es una especie de cura, Ok. ¿no? No sabemos en realidad, ¿En qué otras situaciones se ajá, pudo haber metido, no? ajá, pero es una especie de cura, Ok. Está interesante ¿no? esto que planteas. Ya termino con la idea, otros psicoanalistas más radicales, incluso que les empiezan a cobrar más dinero. Ya para que se vaya. Sí, 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 para que el analizante diga, oye, pues ya, ¿no? Está difícil, ¿no, Sí, amigo? Pagarte. ajá. Bueno, pues entonces Ajá. allá está, ¿sí? Cada caso, caso por caso. Ok, entonces sí se va dando de alguna manera como de mutuo acuerdo. Sí. Hay un mito dentro de la TCC donde se habla acerca de que se trata superficialmente los síntomas. Mm, O sea, como se trata la ansiedad, digamos, en términos de utiliza tales técnicas, haz esto, estos procesos de exposición, entonces llega un momento donde aparentemente ya está estable la persona, si la duración es breve, hay como esta situación de que puedan resurgir los síntomas, ¿no? ujú, La verdad a mí no me queda muy claro de por qué dicen que vuelve a resurgir o que es muy superficial. Eh, yo lo que te digo desde mi experiencia es, se trata, se le habla qué técnicas se van a utilizar, más o menos lo que se espera, se va midiendo esos avances o no, y se trabaja lo que se llama prevención de recaídas. mm, La prevención de recaídas es posiblemente pueda haber estos escenarios si los ponemos de forma hipotética. Te vuelve a suceder esto, estás ante tal situación y se empieza a plantear cómo lo afrontarías con las herramientas, con el aprendizaje que has tenido, con el manejo de tus conductas. Entonces pones a visualizar a la persona en ese sentido de que se anticipe y vas como previniendo esos escenarios en cierta medida, mm, porque la vida no es controlada. Si ocurre y si no te sale, tú puedes volver nuevamente. Sí, puedes volver, ¿sabes qué? Me ocurrió esto, necesito otra vez que le demos, y está bien. Le hablas acerca de que dar de alta a alguien no es, tu vida es maravillosa, ya no te va a pasar nada, vas a vivir en una burbuja, sino, ya tienes esto, ve calándote, ¿qué tanto lo puedes afrontar allá? Si en algún punto quieres regresar una semana después, un año después, 2 años después, vamos viendo y vamos reformulando nuevos objetivos. ujú, A mí me ha pasado particularmente con 2 o 3 pacientes que después de un año pasan circunstancias específicas en su vida y pues le dices, pues sí, no inventes, es que pasó esto, era obvio que te iba a claro. detonar, era algo que ni siquiera estaba ocurriendo cuando venías conmigo. Obviamente pasa ahora esto.
y ahora abordas esa problemática. Yo no te diría que es superficial, yo te diría que se va atendiendo lo que ocurre en el momento. Y como no podemos controlar el mundo y la vida, pues cada circunstancia y cada etapa nos lleva a problemáticas nuevas. Ujú, Y no ujú. es algo negativo que vuelvan otra vez. Mira, no, claro que no, es normal, ¿no? Es parte de la vida, Ujú. ¿no? Somos sujetos históricos. Hay un libro se llama Boris Berson o Boris Gerson, no recuerdo ahorita muy bien, pero que se llama Historia es inconsciente. Es un librazo, ¿no? A mí me gusta mucho, es un historiador, muy bueno. Bernson, Boris Bernson creo que se llama, por ahí lo tengo. Y en el entendido de que evidentemente no somos sujetos momentáneos, sino que somos sujetos históricos, pues van a haber circunstancias de la vida que se nos van a salir de las manos, pues porque no tenemos todas las herramientas, ¿no? La cuestión, y justo como lo planteas, me parece muy, muy importante, y fíjate, lo retoma Freud en el tomo uno, en los escritos prepsicoanalíticos, ¿no? Lo que se hace con las personas es prevención, ¿sí? Tal cual. Tal cual, prevenir algo que le puede llegar a suceder si sigue con ese modus vivendi. Pero un prevenir desde hacerlo responsable y hacer que haga un manejo de su malestar, no desde te voy a tener en una burbuja. Ah, claro, claro, claro. El sujeto tiene por cabida hacerse cargo de su persona, Exacto. ¿sí? Porque no puede ir por la vida heredando responsabilidades a un otro que quién sabe quién es para que este sujeto pueda tener otra vez su estabilidad, ¿no? El sujeto tiene que hacerse cargo de lo que le sucede. Fíjate, yo esto incluso lo proponía en un congreso, bueno, sí, en un congreso que di en una universidad eh, media chafona. Luego hablaremos de las universidades en otro No momento, es la ¿no? universidad. No, es la UNE. Une, voy con todo. Y de lo que se me hizo réplica es de que estaba una maestra allí, ¿no? Y dice la maestra, ¿y cómo un sujeto con síndrome Down se va a hacer cargo de su vida? Yo me quedé así de, ¿y por qué no? Pues claro, ¿no? O sea, ¿Cómo un autista se va a hacer cargo de su vida? ¿Y por qué no? sí, como si fueran incapaces, como Claro, ¿no? si tuvieran que Como, vivir en un cristal. como si algo de otra vez, ¿no? De lo patológico medicalizable estuviera circunscrito bajo lo educable o lo cuestionable o lo custodiable. O lo domesticable. Sí, entonces que un sujeto se haga cargo de sí implica una carga precisa de lo que es de lo que es ser sujeto y ser sujeto en sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque allá afuera hay sujetos que heredan responsabilidades, que heredan cargos y que nunca están pensando si son culpables o no de lo que les sucede, sino que, bueno, culpan a los otros, al Estado, al presidente, a la sociedad, a todos menos ellos, ¿no? Lo que habría que preguntarse y lo que se pone en juego dentro de todo esto es qué papel juego yo en eso que me está atormentando. Claro, no quiero decir con esto que todo sea nuestra responsabilidad, porque evidentemente pues hay circunstancias de la vida en donde lo que se pone, lo que está allí, pues sí, se nos sale de las manos, pero ¿qué papel juego yo con respecto a eso? Claro, y es no fragilizar a la persona. Ujú. Creo que ese es el peor error que puede cometer uno, pues como profesional, ¿no? Sí. Tú no puedes, es que solamente vas a llegar hasta este nivel, es que no tienes que permanecer aquí. Oye, pues para empezar no es ético y aparte vienen de ese entorno donde les Ujú. dicen no son capaces, no vas a poder. O sea, fragilizar es lo peor que puedes hacer con una persona, tenga la condición que tenga, o sea, ¿cómo vas a hacer eso, no? Le estás impidiendo, lo estás maniatando, básicamente. Claro, lo estás
sobajando a una especie de otra cosa que no sea una persona, Ujú. ¿sí? Ah, bueno, ¿quieres agregar algo más? Creo que con esto podemos hacer un cierre. La idea básicamente era como hablar un poquito de estos mitos clásicos Ujú, y hablar un poquito desde nuestra postura, desde nuestra perspectiva. Creo que en lo que coincidimos desde estos dos modelos que son muy distintos, en otras cosas no coincidimos y ya ujú. nos hemos resuelto no civilizadamente esto, pero aquí sí lo vamos a hacer de esta manera. Creo que es que básicamente enseñamos a los sujetos a hacer algo con su malestar, enseñamos a que tengan un significado del mismo, los responsabilizamos y los invitamos a que puedan hacer algo que sea valioso para sus vidas, ¿no? Ujú, Como dignificarlos. Creo que eso es una postura ética que en cualquier clínico debería de imperar. Y esta era un poquito la idea de hacer esta revisión de estos mitos. ujú. No sé tú qué tengas que agregar al Sí, respecto. claro, que al final, a ver, que muchos de los mitos que hay entre psicólogos y psicoanalistas, yo lo entiendo más allá de la evidencia, o sea, que se genere una evidencia o no, yo lo entiendo más bien como la lucha por la clientela, ¿sí? Como una lucha por a ver quién tiene más clientes, quién se queda con todos los costales de papa, ¿no? Ujú. Que entender que el cuidado de sí no es o no tiene que ser una envidia de lo que el otro hace, debería de estar circunscrita toda práctica dentro del orden ético por proveer condiciones para que el sujeto pueda, como lo dices, dignificar su vida, ¿sí? Claro, sin buscar creer que vamos a ayudar al otro. Eso es una cuestión más narcisista de los psicólogos y Y te ponen este psicoanalistas, papel ¿no? de yo soy el camino, Ajá, yo soy la esperanza, yo soy ajá. Jesucristo. No, 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 eso no funciona para nada, ¿no? Eso ya habría que analizarse, ¿no? Si llegan con un sujeto que diga, yo sé lo que tienes y te voy a curar porque yo soy el chingón, no, ¿no? Y como los alumnos de primero que, bueno, se entiende, ¿no? Que ¿por qué estudias psicología? Pues para ayudar al otro. Ah, ahí se entiende, pero Ajá. bueno, ¿no? La cuestión es dignificar la estructura de la persona, ¿no? Y hacer del mundo algo un poco más habitable, ¿no? Entonces, este ejercicio que tenemos es para intentar hacer ver que las teorías son distintas, las epistemologías son distintas, pero el fin es similar, o debería de serlo, ¿no? Más allá de demostrar qué sí funciona, qué no funciona, qué dice la teoría, qué dicen los análisis, qué dice los artículos, qué dice la evidencia, ¿no? De lo que se debería de preguntar uno es más bien con quién uno está trabajando, ¿sí? Porque es cierto, hay psicoanalistas que sí son charlatanes, que lo que buscan no es tal cual un análisis, sino que buscan otra cosa o que su formación es muy deficiente. Y eso sí, como psicólogos que también utilizan técnicas de aquí y de allá y que no estudian y que tienen otra visión de la condición psicológica menos estructurada de lo normal, de eso habría que cuidarse nada más, ¿no? Y proponer un estado en el cual se pueda sostener la postura de cada cual bajo cánones éticos por el bien de la sociedad. Que hace mucha falta, ¿no? Ujú. Vivir en un mundo menos jodido. Bueno, con eso ¿Eh? terminamos, yo creo. ¿Ya? Dejo tus datos por allí ¿Ok? y pues dejamos esto abierto para otra charla, Bien, ¿va? muchas gracias. Nos vemos entonces.